Y luego ya para operar, digamos, de cuenta con algo parecido a un JSON, que simplemente sería como una lista de clases, y ahí pues aplicarle como algunas operaciones, aplicar un uppercase y cosas similares, ¿cierto? Entonces ahí voy a mostrar un poquito el código. Vale, vale, vale. Dame un segundito. Yo también tomo nota acá sí, pues en mi cuadernito aquí para que lo vayamos teniendo presente. Ok, Deme un segundo. claro, dale. Listo, dale Camilo, ahora sí. Listo. Entonces, no es un código como demasiado limpio, es tipo, en el mail estoy invocando todo. Un ejemplo de 3. En el ejemplo 1, como habíamos escrito, simplemente lo que estoy haciendo es teniendo un array de números. Ajá. Voy a iterar directamente sobre ese array, o sea, podríamos haber tomado un for each, un map o algo por el estilo. Arrancamos con el string, que esto, el string devuelve una lista inmutable sobre la lista original, entonces eso permite como, o sea, para poder empezar a recorrer. Luego el pick hace como un debugger a nivel de console log, por así decirlo. Eso nos permite como en la parte de la iteración poder saber cosas específicas. Esto nos serviría por decisión de cuenta si queremos, estando recorriendo un array y vale algún valor específico o algo, de pronto poder hacer un print de ello, algo que nos interese en el momento, o algo que se rompa en el momento, ¿cierto? Luego acá hacemos un pequeño filtrado. Después de eso, pues empezamos a revisar con nuestros números pares. Luego hacemos simplemente una multiplicación, vemos el resultado multiplicado. El sorted, cuando lo vemos a nivel de los prints, funciona un poco distinto al pick. O sea, este pick no se dispara como se disparan directamente los anteriores, ya que este sorted agarra como todo lo anterior y le aplica la operación y ya después se lo entrega al siguiente pick. Entonces, es un poco distinto. Y pues, ¿cómo se ve esto a nivel de los prints? Esto se ve básicamente así. Este ejemplo 1. Yo tengo que original, ¿está? Luego, como técnicamente este 5 no pasa por este filtro, entonces no vemos que pasa a pares. En cambio, vemos que el 2, por ejemplo, sí. 2 pasa a pares, luego a multiplicado, ¿está? Y luego, en últimas, llegamos como al orden, ¿cierto? Podemos order 6, 12, 24, que son los últimos valores que terminan pasando porque pues técnicamente son pares. Y después de eso apliqué algo como un reduce para poder hacer una simple suma total y pues ya, ¿cierto? Y súper. Con el primer ejemplo, esto pues ahí tiene como muchas de las técnicas de la parte funcional. Si esto fuera hecho con de cuenta con un for, por así decirlo, eso sería como algo como por números, ¿cierto? Hagámoslo ahí en caliente, porque digamos Mira, que el ejercicio contemplaba eso, el ejercicio contemplaba que lo que pudiéramos transformar desde el estructural, hacerlo evidente primero, lo que quisiera hacer estructural, cómo lo transformó a funcional, para que tuviéramos claro las definiciones sobre los paradigmas de programación. Entonces, aquí está muy bien de manera funcional, pero entonces ahora hagamos ese mismo código de manera estructural. ok. Olvidémonos de los logs, en este caso de ping, olvidémonos de los logs, pero por ejemplo, el resto de las operaciones, el filtrado, el multiplicador, el ordenado y al final el acumulador, ¿cómo lo haríamos? A ver, si lo hicieron un poquito, espérate que no tengo en este teclado esto. Tengo que tener esto. Por ejemplo, haría una lista de enteros, ¿cierto?
Resultado 2 igual a, por ejemplo, o sea, podemos colocarlo. No podríamos colocarlo directamente así. Trabaja con la misma de arriba y comentarás del string, ¿no? ¿Ah? ¿Por qué no trabajas con la misma lista y simplemente la usas en el for? Quiero hacer un push por result. Entonces lo que haríamos, digamos, de cuenta acá, espérate, no tengo la sintaxis del for en Java. Ese es for, declaras la variable int y el iterador igual a, no sé, de donde quieres empezar. Sí. Luego hasta la longitud y el incremento o el decremento. Y Y menor igual a eso. length. Anticoma y Creo que si más. quieres en cero tienes que darle menos uno si no estoy mal. Ok. Entonces acá lo que haríamos sería, bueno, primero, de manera numérica, if números sobre i. Primero estás imprimiendo el iterador. No, pero ahí lo primero que estamos haciendo es que no vamos a hacer los debugs, es lo que... Ok. No malo, bien. Sí, espérate, ¿cómo se operan de esta forma? ¿Tiene alguien idea? Sería así, número... módulo 2 igual a 0. Módulo de 2 igual a 0. No. Como lo tienes arriba. Pero no. Sí. No, igual como lo tienes arriba, módulo. Ok. Es igual. Que la forma de acceder al texto, ya que... ¿Qué? Ahí lo agrego a otra lista. ¿Qué es lo que va a hacer ahí? Perdón. ¿Qué era lo que hacía? O sea, si es par. Espérate. Arriba que estás viendo. Ok. Que filtre los pares. Lo puede imprimir. Sí, o sea, vamos a hacer la parte del filter, pero a lo que... A ver, espérate. O sea, lo puede imprimir o lo puede meter a una lista como quiera. Si necesita hacer algo con la lista de pares. No, lo que voy a tratar es acceder al elemento en el índice. No, pero ahí está, por eso. Ahí ya está listo. No, solamente. No, acá me está dando un error. Array type, etc. Es que creo que. Yo no sé si Mira ahí, Juan. Mira el bombillo. Creo que no lo tienes que poner. Mira el bombillo, a ver si es un error de sintaxis. El bombillito ahí rojo, a ver qué recomendación te da. Ok. Ajá, sí. Acá, bueno, entonces acá llegamos hasta la parte del filter. Entonces, por ejemplo, lo que podríamos hacer es definir como un integer directamente acá adentro. Number equal to es cierto. Entonces, en este momento tenemos la variable. Vamos a hacer el map. Number equal to number. ¿Cierto? Entonces, y lo que poner sería resultados.add. No, espérate, pero es que este punto add all por el tema de supongo que por el puntero, ¿no? No. Punto add. Sí, simplemente punto add. Entonces, técnicamente hasta acá tendríamos eso. Luego de haber aplicado todo esto, sort. Primero prueba esa parte, ¿no? Ok. Porque no sé si ese número es tu array esté bien. Creo que así no es. En el for. Creo que es sobre la longitud o sobre el size. No recuerdo bien. Pues algún debug ahí, no, y lo pruebas esa parte nomás. Vamos a hacer como esto, pero acá con esto. Y acá en el main lo que vamos a hacer es que vamos a quitar esto de momento y vamos a ejecutarlo. No debe. Ok, ¿por qué no? Operación soportada. Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá?
Hay un error como cuando está adicionando a la lista ahí, le está saliendo que en Sí, en esta línea. punto AD, Está el error. sí. En mi escala de visas. ¿No ya? Bueno. Ahí lo que pues, podemos, como para variar en eso, sería en la variable resultado, que la estamos comenzando, de entrada definámosla como una array list. Y No, array list, más fácil. más fácil, definámosla como una array list. Y le podemos decir ahí new array list de tipo entero. Hay new array. Array list. New array list. Creo que no necesitas definir, pero. No lo necesito, mire que quedó. Vamos a ejecutar esto. Ok. Bueno, entonces ahora lo que vemos acá es, bueno, 6, 12, 24, que es técnicamente. No, pero espérate. Esto debería primero hacer el sorting. Bueno, pues esto ya técnicamente está acá prácticamente con el sorting, 2, 4 hechos. Vamos a cambiar un poquito el orden de esto. Que sea un poco más desordenado. Tal vez inicio con 8, coma. Vamos a esto. Sí, entonces técnicamente hasta el momento funciona, pero no está haciendo el sorting, que es justamente el paso final que nos falta. Acá se nos pide una comparación, ¿cierto? Listo, pero no hagamos el sort. Pero ahí hagamos más. El acumulador ya está. Ok, entonces, si lo quisiéramos hacer el sorting, pero de una manera, bueno, hay como muchas técnicas, ¿cierto? Podríamos aplicar un bowl sort o algo por el estilo, pero tendríamos que armarlo desde Vanilla, pero no creo que haya mucho tiempo, ¿cierto? Listo. No, así está bien. Digamos que esa es la base de un tema de ese mismo ejercicio declarativo. Ahí Camilo, bien. De pronto otro compañero que nos quiera mostrar un ejemplo diferente a este. Okay. Yo tengo acá uno. Tengo uno Camilo, con gracias. objetos. Contexto. Henry. Yo tengo uno más breve. Dale, Henry. Quería un Muestra. contexto, ¿no? Listo, Para que hagan profe, el ya. trim y el loop. Paso acá a compartir. Ya, voy a compartir. Pues gracias a Henry y a todos que estuvieron ahí, la oportunidad de estar metiéndole la mano. Listo. Ahí me están viendo ya. Con gusto, profe. Ahí No, están señor. viendo, ¿verdad? No, No, señor. no, ¿Ya ven el código? no, no se ve nada. Ahora, señor, no estás presentando. No sabía qué hacer compartiendo Entonces nada. estoy mostrando la pantalla. Seguramente estoy mostrando la 20. Ya. Si tienes otra Un pantalla, de pronto momento, estás por presentando la Ramiro. que no. Si es que estoy compartiendo la... Sí, tengo otra pantalla. Puede ser eso. Ah, ok, sí, debe ser eso. Pero no me deja compartir. ¿Qué pasó? Alguien está compartiendo porque no me deja compartir. Pero creo que no hay problema si comparten más. Dice que la presentación está empezando, pero ok. no me deja compartir. No, pero nadie está presentando. O sea, está deshabilitado. Alguien la está compartiendo porque... ¿será? No, señor, nadie ¿No? está compartiendo. Tan raro, ¿no? Ya, ahora sí como que estás compartiendo. Venga. Sí, ya. Ya cargó. Sí, voy a mirar, ¿verdad? Mi amor, si tú no sabes. ¿Ya, Carlos? Sí. Ok.
¿Ya ven el código, Sí. perdón? Sí. Un poco Ok. distorsionado, pero sí. Bueno. Listo. Mm, Bueno, para eso yo creé 3 objetos acá en esta clase, acá en este paquete móvil. Ya les muestro. Listo, yo hago una pregunta aquí de entrada arrancando con eso. ¿Por qué lo metimos en Model? Porque, mejor dicho, porque el proyecto lo tienes organizado Model, Repository, Service. No, pues para simular, ¿cierto? Como un ejercicio con unas entidades, pues, Ok. con unos objetos para modelar unos objetos. Pues le coloqué model, que generalmente, digamos, lo utilizamos para indicar, pues, un objeto arquitectura por capa, ¿no? del mundo real. Pues, no. Sí, sí, correcto. Ok, listo. Okay. Ya iremos viendo Bueno, eso. Pues, tengo. y yo al final Bueno. del curso, pues digamos que este semillero, después del Bueno. tema de trabajar programación reactiva, voy a complementarlo con un tema de Domain Driven Design y Clean Architect. Y ahí voy a explicar mucho este tema de cómo se debería estructurar un API o un REST y cuál es la responsabilidad de cada Arquitectura módulo. clean. Listo. Estás teniendo problemas de conexión. Creo que por eso es que no se está viendo bien el código. Sí, porque no carga bien. No vamos a De ver pronto ahí, arquitectura hexagonal, profe. sí, la vamos a ver como una de las Bueno, ahí, profe. más- Ahí lo están viendo, ¿no? Ahí Es que la verdad no carga. tengo una de la clase de departamento, no sé si la están viendo. No te no, carga. no. Ahí ven la clase de departamento, perdón. Henry, estás teniendo problemas de No. conexión, entonces venga, hagamos Se algo. comparte. En estos últimos 4 minutos, no sé si otra persona nos pudiera mostrar un ejemplo de objetos o diferente al que nos mostró Camilo. Y si no, pues yo más bien comienzo a explicar lo que tengo pensado explicarles la temática de hoy, a ver si nos rinde esta Yo media que hora. mejor explica, ¿no, profe? Porque ya queda media hora. Listo, Ahí ya de como una. que despegó, profe. Todavía no. No, Pero todavía es que no. no queda. Es mejor que comiences ya, Ahí, ¿no? Porque es que Vámonos. ahí todavía no lo ven, perdón. queda media hora y No, todavía no lo están viendo, no. que carga muy lento y pues hasta que se espere que cargue. Mejor arrancar con la clase. Sí, profe, Mejor mejor continuar porque de pronto tenemos más de lo mismo, entonces mejor avanzar. De acuerdo. Lo importante es que todos tengan claridad sobre el paradigma de programación y también se tomen en la tarea de hacer varios ejercicios para poder terminar de aterrizar esto. Listo. Vamos a seguir con el tema funcional. Ya no vamos a hablar tanto de lo estructural y la diferencia entre estos dos paradigmas, sino nos vamos a enfocar es cómo comenzar a trabajar programación funcional. ¿Cuáles son las bases de la programación funcional? Si bien ahorita Camilo nos mostraba algunos métodos que hoy ya tiene Java para el tratamiento de datos, específicamente para el tratamiento de arreglos, vamos a ver cuáles son las bases en las que están construidas esos métodos y también vamos a ver cómo nosotros pudiéramos construir nuestras propias funcionalidades o nuestro propio código que sea funcional. Habrán otras opciones que vamos a ver, como para que no incurramos en reinventar la rueda, sino que primero identifiquemos que ya tiene Java dentro de las librerías que hoy maneja y dependiendo de lo que podamos encontrar en la librería o no, ahí sí entonces
tener como esa potestad de vamos a crear nuestro propio desarrollo funcional o nuestras propias funcionalidades. Entonces, en la parte funcional, como lo estábamos hablando ayer, se caracteriza mucho porque nuestro código o las funciones tienen que ser puras y sin efectos secundarios. ¿Qué quiere decir esto? Que las funciones puras se caracterizan es porque cualquier sea el contexto en donde se esté llamando la función, el resultado siempre va a ser el mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que las funciones puras se caracterizan por trabajar con variables netamente locales, o sea, las que están bajo el contexto de la función, exacto, y que ellas sean las que le cambien su comportamiento o el estado de esa variable y den el resultado que espera siempre dicha función. Entonces, ¿cuándo vemos eso? En que, no sé, en una operación aritmética, cuando siempre le pasamos unos parámetros, el resultado va a ser ese, sobre las variables que están mandando, muy diferente cuando estamos trabajando en esa misma función, pero a ese le agregamos un parámetro adicional, pero el parámetro no viene como argumento de la función, sino que está dentro de la clase. Entonces ahí lo que hacemos es cambiarle el comportamiento a la función y deja de ser pura y ya pasa a ser más mutable. El tema de la inmutabilidad, ya regresa al tema de la transparencia, pero el concepto de la transparencia es, pues bueno, en resumidas cuentas es que nosotros pudiéramos garantizar que el resultado de una función yo pudiera mandarlo también como parámetro y no necesariamente tener que estar haciendo el uso de las funciones para que el resultado en mi sistema deba ser el mismo. Ese es el concepto de transparencia referencial. Y la inmutabilidad es, digamos que, el pilar fundamental de la programación funcional. ¿Qué tenemos que garantizar en la inmutabilidad? Y es de que los objetos con los que nosotros estamos trabajando, nosotros no podemos estar cambiando el estado. Y cuando digo cambio de estado, es el cambio de las propiedades sobre el objeto con el que yo estoy operando, sobre el objeto que me está entrando a mí como parámetro. Yo siempre tengo que garantizar que cuando yo estoy trabajando de manera funcional, si necesito un cambio de estado, lo que yo debo regresar es un nuevo objeto o una nueva referencia de ese objeto o un nuevo, ya hablando de una manera mucho más física, un nuevo sector de memoria en donde tenga el comportamiento o donde se vea reflejado ese comportamiento o ese cambio de estado sobre la entidad. Entonces, en la programación funcional y en Java específicamente, nosotros podemos cubrir esta parte de la inmutabilidad con, pues yo tengo dos bases fundamentales o dos comos que nos sirven para garantizar eso. El primero son con las clases tipo records. ¿Cuáles son esas clases? Las clases tipo record vienen permitidas desde Java 14. Entonces, para que ahí tengamos como nuestro primer requerimiento, esto desde Java 14 en adelante, que se pueden crear clases tipo records, en las 8 no, aunque en las 8 arranca la base de la programación funcional. Pues las clases tipo records son aquellas que me permiten de que sean como unas clases tipo final, en donde final dentro de las propiedades, en donde yo no puedo cambiar el estado de las propiedades, sino que yo siempre tengo que regresar instancias nuevas de esa clase con con la propiedad cambiada que se requiera.
Ya vamos a ver un ejemplo de esa. Y la otra manera en la que yo puedo garantizar el requerimiento o el requisito de inmutabilidad dentro de la programación funcional es a través del patrón builder. ¿Quién ha escuchado primero el concepto de patrón y quien sepa qué es un patrón? ¿Quién ha escuchado el patrón builder? Aquí incluso está el pastel, pero tratemos de no fijarnos en lo que yo tengo aquí definido como patrón builder. Alguien que no sea ni Camilo, Henry, ni Jairo tampoco. Jorge, súper. Ingeniero, la verdad es que yo escuché un poco de esto y básicamente era como una forma que se utilizaba como para construir objetos complejos paso a paso, pasito a pasito. Lo que hacían era como separaban la construcción del objeto y tenían al final como un modelo que era como la representación, pero ya eso es como lo que sé, o lo que escuché por ahí. Listo. Ahí vamos con lo que es el builder, pero primero, ¿qué es un patrón? ¿Qué conocemos como patrón? Es básicamente una forma de hacer las cosas que ya está testeada y básicamente nos ayuda a solucionar algún tipo de problema. Tenemos patrones de arquitectura, patrones de diseño. Entonces nos sirven para resolver problemas, en este caso estamos hablando de desarrollo, problemas de desarrollo que ya está testeado, que no genera otros problemas, por lo menos al corto plazo, y nos soluciona, digamos, la escalabilidad del desarrollo en sí que estamos haciendo. Ok, y el builder, en este caso, ¿cuál es ese patrón de builder? ¿Puedo seguir? Sí, la pregunta. Ok. Como decían, básicamente es un patrón, porque los patrones de diseño tenemos tres tipos, principalmente creacionales, estructurales y comportamiento. En este caso, el builder es creacional. Sirve para, o sea, se separan como en módulos. El problema sería crear un objeto muy complejo, entonces nosotros lo que intentaríamos hacer es generar diferentes como estaciones o diferentes espacios para de esa manera poder ir creando el objeto paso a paso, como decía ahí el compañero antes. Nosotros podemos producir diferentes tipos con las mismas bases que tenemos ya hecho. Un ejemplo sería si nosotros queremos construir, por ejemplo, una casa, podemos tener una forma, digamos, una clase, podríamos considerarlo, que sea el creador de la casa, pero que cada parte de la casa tenga su propio método para que pueda crearlo de una manera diferente si es que lo que necesitamos, como por ejemplo tener el método para crear las paredes, otro método para crear las ventanas, otro método para crear las puertas y así sucesivamente con cada una de las partes de la casa. Entonces nos permite crear. Si necesitamos darle alguna diferencia a alguna de las partes, lo podemos hacer, y si no, directamente la vamos creando parte a parte, y no son todas las casas iguales necesariamente, pero sí pasamos a utilizar siempre la misma clase. No tenemos que andar creando por cada tipo de casa que necesitamos una clase nueva para crearlo. Entonces nos permite reutilizarlo y que sea más fácil escalarlo después al funcionamiento. Sí, sí, así es, Jairo. ¿Quién quedó con duda con esa definición que nos dio Jairo del patrón primero la definición de un patrón y también sobre el patrón de builder? Ninguno, listo, ok. Sí, señor, un crack explicando, tal cual, Messi.
Pero no, sí, tal cual lo que dijo Jairo, pues un patrón responde a una necesidad específicamente no funcional. Todos los patrones casi que están diseñados para cumplir necesidades no funcionales que nos permitan ayudar a la escalabilidad de nuestros sistemas. En este caso, el patrón Builder es un patrón de creación y que nos permite estar creando instancias de una clase a partir de características o necesidades específicas de lo como yo quiero esa clase y no tener que yo estar accediendo directamente a su construcción para poder para poder tener la instancia o tener denme un segundo, muchachos, qué pena con ustedes. Para poder tener el objeto que necesito, listo, y no tener que estar modificando específicamente la necesidad el objeto que me está entrando como parámetro. Por eso el builder es un patrón que nos ayuda a garantizar en nuestros sistemas el requerimiento de inmutabilidad. Bueno, entonces, ya acá lo que les voy a mostrar es a través de ejemplos sencillos en donde vemos una función pura y una función impura de acuerdo a las definiciones que están allá arriba. Yo este contenido se lo voy a pasar a ustedes para que ustedes puedan estar repasando en los espacios fuera de esta capacitación y también pueden estar buscando otra documentación que pueda enriquecer lo que estamos viendo en este espacio. Listo. Entonces, acá, por ejemplo, en la comparación de una clase, pues de un comportamiento puro, muy puro, sobre una clase calculadora, la vemos reflejada en estos dos métodos. Miren que una impura, este método es impuro porque estoy cambiando el estado de una variable y no siempre cuando yo la llamo con unos parámetros, el resultado que me vaya a dar es el mismo. Entonces, yo aquí le puedo incluir, cuando lo llamo como parámetro, el resultado que me pueda dar es el mismo. Entonces, miren que en esta clase, el método suma impuro lo puedo arrancar con un llamado de 5. Inicialmente, el resultado que me va a dar va a ser 5. Pero si yo vuelvo y llamo esta misma clase con el parámetro 5, su resultado no va a ser 5, sino que ya me va a dar 10 porque le está haciendo un acumulador. Entonces ya me está tomando el valor anterior. Muy diferente a este método que sí es puro, porque por muchas veces que yo lo llame con los mismos parámetros, el resultado que me va a dar es el mismo. Si yo llamo acá suma de 5 más 3 me retorna 8. Si yo lo llamo otra vez 5 más 3 me vuelve a dar 8. O sea, no hay un cambio de variables externas que me esté ocasionando que su resultado pueda variar en la medida en que yo lo llamo n veces. La parte de funciones por transparencia, referencia transparente, lo que yo les dije, pues el resultado de una función que yo pueda llamar, fácilmente yo lo pudiera reemplazar por el resultado que me da el mismo, la misma función directamente. Miren que yo acá, por ejemplo, estoy llamando multiplicar 5 por 10, pero lo que yo hago es, bueno, no necesariamente yo siempre requiero estar llamando la función para operar con él, sino que puedo operar directamente sobre el resultado. Aquí, aunque se vea muy sencillo, este concepto es muy importante tenerlo claro, porque recuerden que las funciones, o en la programación funcional, las funciones se trabajan como si fueran datos, no como si fueran paso a paso. Entonces, aquí es tenerlo siempre en la cabeza de que las funciones son datos
más que paso a paso de cómo deben darnos los resultados, porque las funciones en la programación funcional siempre es garantizar deme el qué de esa función más no el cómo. Y lo importante acá también, pues en el tema de la inmutabilidad, es lo que les estaba comentando ahorita sobre las clases tipo récord, digamos que son clases que están bloqueadas para que no necesariamente su comportamiento, cuando se haga un cambio entre el estado o las propiedades de cada una de las clases, yo tenga que estar trabajando sobre el mismo sector de memoria o sobre esa instancia, porque estaría incumpliendo el tema de la inmutabilidad. Entonces lo que yo hago es fijar la clase o fijar ese sector de memoria, y lo que yo retorno es una nueva instancia con a partir de la instancia anterior, con el cambio de la propiedad como la requiere nuestro sistema. Entonces miren, en este caso, que inicialmente pues yo arranqué con una instancia de mensaje en donde digo versión 1 y la fecha local, ¿cierto? Luego lo que digo es, quiero un mensaje 2, pero que solamente sea con el cambio de la propiedad, como si yo le dijera un set contenido, perdón. Pero en vez de decir set contenido, lo que digo es, retórname una nueva instancia de mensaje, pero que tenga la misma fecha local o con la que ya venía la instancia, pero su contenido sea el que varíe. Entonces aquí, digamos que ya tengo dos instancias totalmente diferentes. El original fue este y el modificado, en donde me va a mostrar cuál fue la variación que yo tuve. Pero, como les digo, son sectores de memoria totalmente diferentes. Cuando corran este programa, igual se van a dar cuenta que si hicieran comparaciones entre objetos, por mucho que se les cambie la propiedad, utilizando el equals, por ejemplo, que el equal es un operador para mirar si hacen referencia sobre el mismo sector de memoria, se van a dar cuenta que le retornarían false. Y acá, lo que nos explicó muy bien ahorita Jairo, de cómo es el patrón, cómo hacer uso del patrón de Builder. Pues miren que yo aquí tengo una clase User Profile con todas las características que son necesarias, que identifican un User Profile, pero digamos que la construcción de él no se hace a través de un constructor, la instancia de un constructor, sino como de un constructor de una clase, sino como de un fabricador de la clase, como un constructor, o digamos que un método propio de esa clase, que es el que se va a responsabilizar de crear el user profile con las características que nosotros necesitemos. Y también, pues si necesitamos una variación de este user profile con otra característica, poder llamar el builder con la característica que nosotros quisiéramos, y ya él se encargará de crear una nueva instancia para eso. Listo, digamos que hasta ahí esta primera parte que está relacionada con los requerimientos que deben cumplir los métodos que yo voy a comenzar a desarrollar en una clase, y la manera en cómo yo instancio una clase para poder garantizar el tema de la inmutabilidad y el tema de cuando una función es pura o impura. ¿Qué duda tenemos hasta el momento? A ver si de pronto estos 10 minutos comenzaría yo a dar una abrebocas de lo que sigue. ¿Dudas? No, señor. Claro, entonces todo. Por mi parte, sí, Jorge escribió en el chat una duda, que si usted considera que
alguna forma sea mejor que otra o es mejor crear clases tipo récord o utilizar patrones builder? Dependiendo de la complejidad. Cuando nuestro sistema, a ver, cuando estamos trabajando sobre sistemas en donde tienen muchas, pero muchas propiedades que componen la clase, sería mejor trabajarlo con el patrón tipo builder. Cuando no tienen tantas propiedades en la clase, es mejor trabajarla con el record. Eso es como, digamos, una primicia para poder determinar cuándo utilizar el uno o cuándo utilizar el otro. Pues en mi caso, digámoslo, hablándolo desde mi experiencia. Pero si no tiene mucha complejidad y utilizamos el builder, ¿hay algún efecto contrario? No, ninguno. Pero digamos, es más como en qué momento lo utilizamos. Dependiendo de la cantidad de características por la que esté compuesto la clase, me inclinaría por un lado o por el otro. Pero hay personas que se casan directamente con que independiente de la cantidad de propiedades con la que tengan la clase, de una se van con el builder. Es más, hay frameworks que que nos permiten crear o digamos que nos aceleran la construcción de este patrón a punta de anotaciones y que cuando yo le pongo la anotación sobre la clase tipo builder, independiente de cuánto es la cantidad de atributos con los que tenga esa clase, de una ya crean los métodos necesarios para que puedan ser llamados con ese patrón. Puede que tenga 2, 3, 4, pero me blindan, por decirlo así, a que yo pueda estar incumpliendo la inmutabilidad en un sistema funcional. Eso se utilizaba mucho cuando Java no nos tenía esa facilidad de las clases tipo record para poder garantizar de que las clases o los sectores de memoria fueran a variar cuando cambiaran el estado de sus entidades. Pero ya, entonces, digamos que a nivel de anotaciones nos ayudaba mucho a que nosotros pudiéramos estar creando métodos internos que nos permitiera crear instancias diferentes con la variación que necesitábamos. Pero desde Java 14, con este tipo de clases, digamos que ese tipo de anotaciones ya no son necesarios. Porque digamos que se creó así. Una de las razones es porque al final de cuentas, cuando se utilizan anotaciones sobre las clases, es como si nosotros le estuviéramos inyectando un código adicional a la clase que de alguna manera nosotros no hemos implementado, pero que el compilador se interpreta como líneas de código que él tendrá que ejecutar en el momento en que sean llamadas. No sé si ahí resuelve esa duda. Listo. Bueno, ahora sí vamos a comenzar a trabajar digamos que el segundo pilar fundamental de la programación funcional. El primero, garantizar la inmutabilidad de las clases, de los estados de la clase en la programación. El segundo, que no es tan importante como este, pero igual sí lo tenemos que cubrir, es el tema de pues el resultado puro. Todo lo que tiene que ver es tratar de no estar trabajando con variables globales sin tener el contexto completo
de ser necesario o no. Siempre enfocarnos al tema local. Pero la programación funcional no se llamaría funcional si su foco no fuera trabajar con funciones. Y en el sentido es de que las funciones tienen que ser tratadas como datos, más como paso a paso a seguir para poder resolver un problema. Heiner. ¿Listo? No, listo. Entonces continúo. Entonces, el primer paso para nosotros crear nuestras propias funciones manuales es siempre definiendo, dentro de la programación funcional y que sea conciso, es siempre nosotros definiendo contratos, definiendo es cómo yo quiero que me sea llamado mi función para que luego a través de bloques de código concisos alguien pueda definir su comportamiento. Entonces ahí es donde entra la parte de interfaces funcionales. Entonces las interfaces funcionales son contratos en donde yo defino un solo método abstracto para que dicho método, cuando sea, entre comillas, referenciado, pueda dejarse implementar. Solo uno. Si hay una interfaz que tenga una interfaz funcional que tenga definida más de un método, ya deja de ser interfaz funcional. Incluso el intérprete lo identifica como un error de programación. Hagan el intento para que vean cómo les estalla la manera en cómo están programando esta parte. Entonces, esta parte de interfaces funcionales es el pilar con la que nosotros tenemos que tener muy claro al momento en que vayamos a crear nuestras primeras lambda expression. ¿Qué es una lambda expression? Es esto. Yo defino en una línea muy concisa cuál va a ser el comportamiento que yo quiero ejecutar cuando referencio a una función. Miren que yo digo cuando referencio a una función. Entonces miren que acá, en este caso de mi interfaz funcional, yo estoy definiendo una que se llama operación aritmética. Y esa operación aritmética va a tener un método abstracto que se llama calcular, no sé, y es dependiendo de la operación que tú definas, tú te vas a encargar de decirle en el momento en que la referencies cómo quieres que se comporte. Entonces miren que acá, cuando yo digo operación aritmética suma, va a ser igual como dato a dos parámetros, tal cual como está acá, y que esos dos parámetros que yo voy a recibir como A y B, miren que aquí yo estoy referenciando ya la operación, él de entrada lo pone, no necesariamente le tenemos que poner el nombre, esa es una práctica que más adelante podemos dar, no está de más poner el nombre acá. Cuando yo llame esto, quiero que se me ejecute este comportamiento, o sea, la suma de estos dos. ¿Cómo lo valido? Ah, bueno, listo, validémoslo. Suma va a ser igual a la suma punto, llamemos el método. ¿Cuál es el método? Calcular 10 más 5 y el resultado que nos va a dar es 15, la suma de estos dos, que fue lo que acabé de definir acá, el comportamiento de esos datos que me están ingresando. ¿Cuál va a ser una de las tareas que entonces nos va a quedar para estas dos clases que estamos dando hoy? Crear una calculadora. Creemos una calculadora en donde podamos definir todas las operaciones aritméticas de una calculadora
entre básica y científica. No nos conformemos solamente con la división, sino agreguémosle otras operaciones como la potencia y la raíz cuadrada para poder mirar cómo se nos comporta nuestra interfaz, perdón, de operación aritmética. Listo. Cuando yo les decía que tenemos que tener mucho cuidado con reinventar la rueda, es porque siendo esta nuestra base para poder crear referencia de funciones y que estas luego puedan ser llamadas, puedan ser llamadas y ejecutadas definiéndole su comportamiento durante la ejecución, ya Java nos ofrece un conjunto de interfaces funcionales que garantizan cierto comportamiento. Y son estas las que nosotros vemos acá. Inicialmente son estas dos funciones que son el predicado, que lo que queremos acá es validar que cuando a mí me ingresa un dato, cómo hacer para que ese dato me retorne a mí pues un resultado verdadero o falso. O sea, siempre el predicado me tiene que retornar a mí pues una respuesta de verdad o falso que lo pueda servir incluso para funciones en las que yo quisiera filtrar alguna información. Por ejemplo, con este tipo de funciones como el predicado me debería a mí servir para yo poder ejecutar sobre una lista cuáles son los elementos que son pares o impares, para que lo tengamos presentes, o incluso como lo tenemos acá en el ejemplo, sobre una lista que me traiga todos los que son los positivos. Y las funciones, sí, los predicate tipo funciones, que son las que me hacen transformación de los datos. Y es a partir de una clase, una referencia de tipo, pues, de un parámetro, perdón, de un parámetro tipo T, yo pueda retornar un parámetro, yo pueda retornar cualquier valor tipo R. Entonces miren que en este caso yo voy a recibir en esta función un parámetro string y yo voy a retornar un entero. Aquí estoy retornando la longitud de un carácter. Listo. Y ya eso por dentro, él tiene, que tiene definido como método abstracto. Su método es el apply. El apply es el que se va a encargar de ejecutar el comportamiento que nosotros le definamos aquí en esta parte. Hasta ahí, ¿qué dudas? Profe, yo tengo una duda, pero es con respecto al documento. ¿Dónde lo va a mandar? ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, ustedes acá en la cita en la que se están conectando, aquí están todos los correos electrónicos de ustedes. Yo lo voy a mandar por dos partes. Lo voy a mandar por que está en la cita y por el grupo también de WhatsApp, en la donde están todos los interesados en este semillero. Ahí van a encontrar esta parte que les he mostrado y mañana nos vamos a enfocar, mañana nos vamos a enfocar en revisar esto. La idea cuál es, con este documento, una vez aquí que terminemos la clase, puedan hacer lo que aparece aquí como evaluación. Son 10 ejercicios que tenemos o que ustedes van a hacer
sobre esta lista de información que tenemos acá. La idea es resolver estas 10 preguntas con con el contexto que hemos dado en estas 3 primeras clases. ¿Listo? Ok. Ese va a ser el foco de la clase mañana. Nos vamos a dedicar solamente a eso. Ojalá puedan sacar el espacio para poder mirar aleatoriamente personas que hayan hecho este ejercicio y ver el resultado de la misma. No necesariamente vamos a hacer en orden, sino decir, por ejemplo, Jairo, muéstrame cómo hiciste el inciso 7, y Jairo nos pueda mostrar cómo hizo la implementación, lo corra y recibir retroalimentación de los demás. Este documento nos lo enviará ahora, profe, para poder hacerlo De una ejercicios. vez. Y claro, cuelgo y se lo mando por acá. ¿Listo? Ok, profe. Pues. Listo, muchachos. No sé qué otras dudas tengan. Profe, qué pena. ¿Para cuándo es lo del documento? O sea, dice lo de la calculadora para mañana, ¿sí? Sí. ¿Y lo de ese documento sería para cuándo? La calculadora les queda para ustedes.